Hola a todos, vamos a hablar sobre el derecho penal y su relación con la criminología. Cuando estamos hablando de derecho penal estamos hablando del conjunto de normas que se dedican a establecer cómo es la responsabilidad de un delincuente, qué delitos están tipificados en la ley penal y cuál es el procedimiento a seguir para procesarlos y condenarlos una vez realizados esos delitos y esos juicios de valoración. En el caso de la criminología se dedica a otras cosas. La criminología se dedica a establecer cuáles son las causas del delito, es el perfil del delincuente, cuál es el perfil de la víctima, cómo se hace el tema del control social, y en ese orden de ideas tenemos dos ciencias que son diferentes pero son complementarias. La criminología estudia el delito, el delincuente, la víctima y el control social a partir de la economía, a partir de la sociología, a partir de la antropología, a partir de la psicología, la psiquiatría, para determinar en efecto por qué se comete determinado delito, por qué el delincuente cometió ese delito, por qué la víctima es víctima de ese delito y por qué tenemos que ejercer determinado control social para esos determinados delincuentes. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes problemas de la criminología es determinar, bueno, por qué han aumentado los delitos en el caso colombiano a partir del momento en que inicia el tema del narcotráfico. Entonces, la relación entre el narcotráfico y aumento de los delitos es una situación que estudiaría la criminología. Al derecho penal lo único que le interesa es: alguien realizó un narcotráfico, lo voy a procesar, lo voy a capturar y lo voy a condenar. En el caso de la criminología, aquí la situación cambia. La criminología comienza a estudiar el perfil del delincuente. Y vendría aquí toda la situación de determinar por qué unas personas realizan homicidios en el contexto del narcotráfico. Y viene todo el estudio correspondiente desde el punto de vista de por qué una persona mata dentro de un contexto del narcotráfico, cuáles son las causas que llevan a los homicidios en el contexto del narcotráfico, y aquí vendría el tema de las luchas entre grupos de narcotraficantes, las luchas entre los narcotraficantes y el Estado, y las luchas entre los narcotraficantes, los clientes y los proveedores, que va a generar precisamente toda una guerra. Y eso es un estudio criminológico que se realiza para establecer cuáles son las causas del delito. También es una situación, por ejemplo, la corrupción. Eh, ¿Por qué se aumenta la corrupción o cómo combatimos la corrupción? Eso es un problema que trata precisamente la criminología. Y ahí viene el tema de cuál es el perfil del delincuente corrupto, cuál es la razón por la cual ellos cometen ese tipo de delitos, en qué contextos los comete y cómo hacer para evitar esos temas de corrupción al interior del Estado. Esos son temas que estudia la criminología. El derecho penal lo único que determina es: aquí hay un corrupto, digamos, hizo un fraude a través de un contrato del Estado, se prueba, se captura, se procesa y se condena. Eso es lo que hace el derecho penal. Pero la criminología trata de estudiar precisamente cuáles son las causas de ese delito, cómo se debe realizar el control social. Y ahí viene el tema: si es posible plantear como control social la cárcel, la pérdida de derechos para contratar con el Estado, eh, cuáles son las formas más efectivas para combatir la corrupción, si es solamente la cárcel y evitar cualquier tipo de subrogado penal. Todo eso son estudios criminológicos que establecen la manera como se puede mejorar la forma como combatimos un hecho delictivo. Esa es la criminología.